Nunca olvidaré el momento en que abrí la puerta de ese departamento en Polanco y vi a una mujer embarazada mirándome con la misma cara de confusión que yo tenía. Ambas llevábamos un anillo idéntico en el dedo. Ambas teníamos llaves del mismo lugar. Y ambas creíamos estar casadas con el mismo hombre. Tengo 26 años, y en ese momento descubrí que los últimos 3 años de mi vida habían sido una mentira perfectamente construida. Pero lo que Rodrigo no sabía era que al intentar engañarnos a las dos, nos dio el mejor regalo que pudo darnos, una aliada. Y lo que le hicimos después fue tan perfecto que hasta el día de hoy no puedo creer que haya funcionado tan bien. Si alguna vez te han roto el corazón de la forma más inesperada, si alguna vez descubriste que tu vida entera era una mentira, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza, porque lo que voy a contarte va a hacerte sentir que no estás sola y que a veces la venganza más perfecta no es la que planeas, sino la que el universo te regala. Déjame saber en los comentarios si alguna vez sospechaste que tu pareja te ocultaba algo, porque créeme, las señales siempre están ahí. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese momento frente a frente con la otra esposa de mi esposo, tengo que llevarte 2 años atrás, cuando todavía creía que Rodrigo era el amor de mi vida y no tenía idea de que compartía ese título con alguien más. Mi nombre es Valeria y cuando conocí a Rodrigo tenía 24 años recién cumplidos. Yo trabajaba como community manager para una agencia de marketing digital en La Condesa, y él era consultor financiero independiente, o al menos eso me dijo. Nos conocimos en una boda de unos amigos en común en Cuernavaca. Literal me quedé sin aire cuando me sonrió desde el otro lado del jardín. Era guapísimo, con ese estilo de traje perfectamente planchado, cabello engominado hacia atrás, y esa seguridad que te hace voltear a ver. Nos la pasamos toda la noche platicando. Me contó que viajaba mucho por trabajo, que su familia era de Monterrey, pero que vivía en la Ciudad de México, que le encantaba la gastronomía y el vino. Parecía el hombre perfecto, educado, exitoso, atento. Me pidió mi número antes de que terminara la boda y al día siguiente ya me estaba escribiendo para invitarme a cenar. Los primeros 6 meses fueron como sacados de una película romántica. Rodrigo me llevaba a restaurantes increíbles, me mandaba flores a la oficina, me escribía todos los días. Eso sí, siempre estaba ocupado. Reuniones, juntas, viajes de trabajo. A veces desaparecía 2 o 3 días completos porque tenía que ir a Monterrey a ver a sus papás o a Guadalajara por un cliente importante. Pero cuando estaba conmigo era tan atento, tan presente, que yo no le daba importancia a esas ausencias. Mi mejor amiga Sofía siempre me decía que algo le daba mala espina. Me decía que era raro que nunca hubiera conocido a sus amigos, que no tuviera fotos conmigo en sus redes sociales, que siempre tuviera excusas para no presentarme a su familia. Pero yo estaba tan enamorada que le respondía que era porque apenas llevábamos tiempo juntos, que no todos suben su vida a Instagram, que sus papás eran mayores y conservadores, y por eso prefería esperar. Al año de novios, Rodrigo me propuso matrimonio. Fue en un viaje que hicimos a Tulum, en la playa al atardecer. Me arrodilló frente al mar, sacó un anillo hermoso y me dijo que yo era el amor de su vida, que quería pasar el resto de sus días conmigo. Obviamente le dije que sí. Lloré de felicidad. Llamé a mi mamá, a mis amigas, publiqué fotos en mis redes. Estaba flotando en una nube. La boda la planeamos para 8 meses después. Pequeña, íntima, solo familia cercana y amigos. Rodrigo me convenció de que hiciéramos algo sencillo, porque así podríamos ahorrar para el enganche de un departamento. A mí me pareció perfecto porque nunca fui de las que sueñan con bodas gigantes. Nos casamos por el civil en una ceremonia preciosa en un jardín en Coyoacán. Sus papás no pudieron venir porque su mamá estaba enferma, pero me mandaron un video muy lindo felicitándonos. O eso creí. Los primeros meses de casados fueron felices, o al menos yo era feliz.
Rentamos un departamento pequeño pero bonito en la Roma Norte. Yo seguía trabajando en la agencia y Rodrigo seguía con sus viajes constantes. De hecho, ahora que lo pienso, sus viajes se hicieron más frecuentes después de casarnos. 2 semanas aquí, 1 semana allá. Siempre Monterrey, siempre Guadalajara, siempre clientes importantes que necesitaban reuniones presenciales. Pero había señales, tantas señales que ahora me dan vergüenza no haberlas visto. Su celular siempre con contraseña, siempre boca abajo. Nunca contestaba llamadas frente a mí. Siempre salía de la habitación. Los fines de semana a veces tenía que trabajar todo el día y yo me quedaba sola. No teníamos muchas fotos juntos en nuestro departamento. Cuando yo insistía en publicar algo en redes, él me pedía que no lo etiquetara porque sus clientes podrían verlo y no le parecía profesional mezclar su vida personal con el trabajo. Y luego estaba el tema del dinero. Rodrigo siempre pagaba todo en efectivo. Nunca vi un estado de cuenta bancario suyo. Nunca vi una tarjeta de crédito. Decía que era porque como consultor independiente manejaba mucho efectivo y prefería no tener todo rastreado por el SAT. A mí me pareció raro, pero tampoco quise cuestionarlo demasiado. No quería ser la esposa controladora y desconfiada. El punto de quiebre llegó una tarde de jueves, 6 meses después de casarnos. Yo estaba trabajando desde casa porque me había sentido mal del estómago. Rodrigo supuestamente estaba en Monterrey desde el martes y volvería hasta el sábado. Estaba en el sofá con mi laptop cuando tocaron a la puerta. Pensé que era un paquete que estaba esperando, así que abrí sin preguntar. Era una mujer, más o menos de mi edad, cabello castaño largo, embarazada de lo que parecían como 6 o 7 meses. Me miró de arriba a abajo con una expresión que no pude descifrar. Confusión, shock, enojo, todo al mismo tiempo. Ella habló primero. Me preguntó si yo era Valeria con una voz temblorosa. Le dije que sí, que en qué le podía ayudar. Entonces ella sacó unas llaves de su bolsa y me las mostró. Eran idénticas a las mías. Las llaves del departamento donde yo estaba parada. Sentí que me iba a desmayar, pero me obligué a mantenerme firme. Le pregunté quién era ella y cómo tenía esas llaves. La mujer se quedó callada un momento, como procesando si debía hablar o no. Finalmente me dijo que su nombre era Carolina y que ella también estaba casada con Rodrigo Mendoza. Las palabras no tenían sentido en mi cabeza. Le dije que debía haber un error, que Rodrigo era mi esposo, que nos habíamos casado hacía 6 meses. Ella me miró con lágrimas en los ojos y me respondió que ella llevaba casada con él 2 años. 2 años. Le pedí que pasara porque mis piernas ya no me sostenían. Nos sentamos en la sala, las dos temblando. Empezamos a comparar información. Ella me mostró su acta de matrimonio en su celular. Rodrigo Mendoza García, consultante financiero, originario de Monterrey. Los mismos datos. Me mostró fotos de su boda. Era él, completamente él, con el mismo traje que había usado en nuestra boda, prácticamente. Carolina me contó que ellos vivían en Polanco, que Rodrigo también viajaba muchísimo por trabajo, que cuando estaba fuera, a veces pasaban semanas sin verse, que ella estaba embarazada de 5 meses y medio, y entonces empezamos a hacer cálculos. Cuando él me decía que estaba en Monterrey, estaba con ella. Cuando le decía a ella que estaba en Guadalajara, estaba conmigo. Pero lo que no cuadraba era que las fechas se sobreponían. Había días donde él supuestamente estaba de viaje, pero ninguna de las dos lo veíamos. Le pregunté a Carolina si ella sabía dónde trabajaba exactamente Rodrigo. Me dijo que en una consultora que se llamaba algo así como Mendoza y Asociados, pero que nunca había ido a sus oficinas porque él decía que trabajaba mucho desde casa o con los clientes. Yo sentí que la sangre se me helaba. Busqué en Google esa consultora. No existía. No había página web, no había dirección, no había registro. Le pedí a Carolina que buscara cualquier información que tuviera de su trabajo.
Ella sacó su celular y buscó entre sus mensajes. Encontró una dirección que Rodrigo le había mandado una vez, supuestamente de su oficina. Yo también busqué en mis mensajes. Él me había mandado una dirección diferente. Las dos nos miramos y entendimos lo mismo al mismo tiempo. Rodrigo no solo nos estaba engañando a nosotras. Rodrigo tenía una doble vida completamente estructurada. 2 esposas, 2 departamentos, probablemente 2 versiones de sí mismo. Y quién sabe cuántas mentiras más. Carolina empezó a llorar. Yo también. Pero más que tristeza, yo sentía una rabia que nunca había experimentado. Este hombre nos había usado, nos había mentido, había jugado con nuestras vidas como si fuéramos fichas en un tablero. Y lo peor es que lo había hecho con tanta facilidad, con tanta naturalidad, que ninguna de las dos había sospechado nada realmente grave. Pero había algo que me daba vueltas en la cabeza. Le pregunté a Carolina cómo había encontrado mi dirección. Ella me contó que llevaba semanas sospechando porque Rodrigo había estado más ausente que nunca, más distraído, más evasivo. Había checado sus sacos cuando llegaba de viaje y encontró un recibo de una tintorería. La dirección estaba en la Roma Norte. Investigó, preguntó, hasta que dio con el edificio. Le preguntó al portero si conocía a un Rodrigo Mendoza, y el portero le dijo que sí, que vivía con su esposa en el departamento 312. Ahí fue cuando ella supo que había otra mujer, pero no imaginó que también era su esposa, no solo una amante. Le dije a Carolina que necesitábamos saber toda la verdad. Le propuse que las dos hiciéramos una investigación completa de quién era realmente Rodrigo Mendoza. Ella aceptó inmediatamente. Creo que las dos necesitábamos respuestas. Necesitábamos entender cómo habíamos sido tan ciegas. Empezamos por lo básico. Comparamos todas las historias que Rodrigo nos había contado. A mí me dijo que sus papás vivían en Monterrey, que tenía un hermano menor que estudiaba medicina, que había estudiado finanzas en el TEC de Monterrey. A Carolina le dijo exactamente la misma historia. Les escribimos a los supuestos papás por el número que ambas teníamos guardado. Nunca contestaron. Probablemente eran números de prepago que él manejaba. Buscamos su nombre en LinkedIn, en Facebook, en todas las redes sociales. Había un perfil de Rodrigo Mendoza García, pero estaba prácticamente vacío. Sin fotos con nosotras, sin información personal, solo una foto de perfil profesional y su descripción como consultor financiero independiente. 0 publicaciones, 0 amigos en común con ninguna de las dos. Pero entonces, Carolina recordó algo. Me dijo que una vez, hacía como 1 año, Rodrigo había dejado su laptop abierta y ella alcanzó a ver un correo de una tal Amanda. El correo decía algo sobre confirmar una reservación. En ese momento Carolina no le dio importancia, porque pensó que era una asistente o algo del trabajo, pero ahora todo cobraba sentido. Buscamos en el correo personal de Carolina, porque ella tenía acceso a una cuenta compartida que usaban para pagar servicios del departamento de Polanco. Buscamos cualquier mail con el nombre Amanda, y ahí estaba. Varios correos de los últimos 2 años. Amanda confirmando reservaciones de restaurantes, de hoteles, de viajes. Amanda mandando recordatorios de fechas importantes. Amanda coordinando agendas. Le escribimos a Amanda haciéndonos pasar por Rodrigo. Le dijimos que había perdido su celular y necesitaba que le confirmara las direcciones de sus propiedades para actualizar unos documentos del seguro. Amanda contestó en menos de 10 minutos con la información completa. Rodrigo Mendoza no tenía 2 domicilios. Tenía 3. Nosotras conocíamos el de la Roma Norte donde yo vivía y el de Polanco donde vivía Carolina. Pero había un tercero, un departamento en la Condesa. Amanda mandó la dirección exacta y hasta el número de departamento. Carolina y yo nos miramos sin poder creerlo. Le pregunté si ella creía que podría haber una tercera mujer. Carolina se puso pálida. Me dijo que no lo sabía, pero que teníamos que averiguarlo.
Esa misma noche, las dos fuimos al edificio en la Condesa. Eran como las 10 de la noche y estábamos muertas de nervios. Subimos al piso que Amanda había indicado y nos quedamos frente a la puerta del departamento 502. Carolina tocó el timbre. Esperamos. Nadie abrió. Tocó otra vez. Nada. Yo le sugerí que preguntáramos en la administración del edificio, pero Carolina tenía una mejor idea. Ella seguía teniendo las llaves que había encontrado en el saco de Rodrigo, un llavero con como 6 llaves diferentes. Empezó a probarlas una por una en la cerradura. La cuarta llave entró perfectamente. Abrimos la puerta despacio, con el corazón latiéndonos a 1000 por hora. El departamento estaba oscuro, pero se veía habitado. Prendimos las luces. Era un lugar impecable, minimalista, con muebles modernos. En la mesa de la sala había una laptop cerrada y algunos papeles. Nos acercamos a revisar. Eran estados de cuenta bancarios, pero no estaban a nombre de Rodrigo Mendoza. Estaban a nombre de Roberto Martínez Ruiz. Carolina agarró la laptop y la abrió. Sorprendentemente no tenía contraseña. Y ahí estaba todo. Carpetas y carpetas de documentos. Una carpeta decía Carolina, otra decía Valeria, y una más decía Mónica. Abrimos la carpeta de Mónica. Había fotos, documentos escaneados, copias de identificaciones. Mónica resultó ser una mujer de 30 años, arquitecta, que vivía en Querétaro. Había fotos de ella con Rodrigo, o Roberto, o como se llamara realmente este hombre. Fotos en restaurantes, en viajes, abrazados, besándose. En una de las carpetas había un documento titulado Agenda Maestro. Lo abrimos. Era una hoja de cálculo de Excel donde este hombre tenía mapeada su vida completa. Lunes y martes, Carolina en Polanco. Miércoles, Mónica en Querétaro si es posible. Si no, trabajo administrativo en Condesa. Jueves y viernes, Valeria en Roma Norte. Sábados, rotativo según requerimientos. Domingos, libre o Mónica. Había más, carpetas con nombres de otras mujeres, algunas solo con unas pocas fotos, como si hubieran sido relaciones cortas. Otras con más información. Una carpeta completa de una tal Fernanda que aparentemente había sido su pareja durante un año, pero rompieron hace como 8 meses. Mensajes guardados, fotos, incluso un documento donde él tenía anotadas cosas como sus comidas favoritas, cosas que la hacían enojar, fechas importantes. Este tipo era un sociópata. Tenía todo sistematizado. Cada aspecto de sus mentiras estaba perfectamente documentado para no confundirse. Había incluso notas sobre qué le había contado a cada una sobre su familia, sobre su trabajo, sobre su pasado. Todo era mentira. Todo estaba diseñado para que nunca nos encontráramos, para que nunca sospecháramos. Yo me sentía física y emocionalmente destruida. Había amado a este hombre. Me había casado con él. Había imaginado un futuro con él. Y todo era una farsa. Miré a Carolina y vi el mismo dolor en sus ojos. Pero también vi algo más. Vi rabia. Vi determinación. Ella estaba embarazada de un mentiroso profesional, de un hombre que probablemente ni siquiera se llamaba como decía llamarse. Carolina sacó su celular y empezó a tomar fotos de todo. La pantalla de la laptop, los documentos, los papeles en la mesa, todo. Yo hice lo mismo. Le dije que necesitábamos copiar toda esa información. Carolina encontró una USB en uno de los cajones y copió carpetas completas. Nos tardamos casi 1 hora revisando todo, fotografiando evidencia, tratando de entender la magnitud de esta situación. Entonces encontramos algo que lo cambió todo. En una de las carpetas había documentos bancarios, estados de cuenta de varias cuentas diferentes, todas a nombres diferentes: Rodrigo Mendoza, Roberto Martínez, Roberto Campos. Y las cantidades eran impresionantes. Cientos de miles de pesos moviéndose entre cuentas.
depósitos constantes de diferentes mujeres, transferencias etiquetadas como gastos del hogar, renta, servicios. Lo entendí todo en ese momento. Este hombre no solo nos estaba engañando emocionalmente, nos estaba usando financieramente. Yo le transfería dinero cada mes para mi parte de la renta y los gastos del departamento de la Roma Norte. Carolina probablemente hacía lo mismo con el de Polanco. Y quién sabe cuántas mujeres más estaban financiando sus diferentes vidas. Le mostré los documentos a Carolina. Ella se quedó lívida. Me confirmó que sí, que ella le transfería como 15,000 pesos cada mes para gastos de la casa. Yo le transfería 10,000. Hicimos un cálculo rápido con las cantidades que veíamos en los estados de cuenta. Este tipo estaba recibiendo entre 50 y 70,000 pesos mensuales solo de nosotras y de las otras mujeres. Y no pagaba renta de ningún departamento, porque resulta que todos estaban a nombre de las mujeres o en Airbnbs de largo plazo que reservaba Amanda. Era un fraude emocional, sentimental y financiero. Y lo había estado haciendo durante años. Según los documentos más antiguos que encontramos, llevaba al menos 5 años operando de esta manera. 5 años arruinando vidas, 5 años mintiendo profesionalmente, 5 años construyendo y destruyendo relaciones falsas. Yo le dije a Carolina que teníamos que ir a la policía, que esto era un delito, que teníamos evidencia suficiente para meterlo a la cárcel. Pero Carolina me detuvo. Me dijo que si íbamos a la policía, el proceso sería largo, desgastante, y probablemente Rodrigo, o como se llamara, encontraría la forma de escabullirse o de negarlo todo. Me dijo que ella tenía una mejor idea. Me dijo que si él había sido tan inteligente para construir esta red de mentiras, nosotras podíamos ser más inteligentes para destruirla. Y ahí empezó nuestro plan. Carolina y yo nos quedamos en ese departamento hasta las 3 de la mañana planeando cada detalle. Decidimos que no le diríamos nada todavía, que seguiríamos actuando como si no supiéramos nada, que necesitábamos contactar a todas las otras mujeres y advertirles, que necesitábamos hacer que él cayera por su propio peso. Pero lo más importante, lo que Carolina propuso y que me pareció genial, era que nosotras usaríamos todo ese conocimiento y toda esa información para nuestro beneficio. Ella es contadora, trabaja en una firma grande. Yo soy community manager y tengo experiencia en marketing digital. Las dos sabíamos que este tipo tenía dinero, mucho dinero que nos había sacado a nosotras y a otras mujeres. Y ese dinero, de alguna forma, nos lo íbamos a cobrar. Durante las siguientes 2 semanas, Carolina y yo nos convertimos en investigadoras profesionales. Nos juntábamos todos los días después del trabajo en cafeterías, en parques, en cualquier lugar que no fuera nuestros departamentos. Rodrigo seguía viviendo su vida normal, yendo y viniendo entre mi casa y la de Carolina, sin tener idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Primero contactamos a Mónica, la mujer de Querétaro. Carolina le escribió desde un perfil falso de Facebook diciéndole que necesitaba hablar con ella sobre Rodrigo Mendoza. Mónica contestó al día siguiente preguntando quién era y qué quería. Carolina fue directa. Le mandó una foto de ella con Rodrigo y le preguntó desde cuándo lo conocía. Mónica se puso a la defensiva. Dijo que era su novio de 2 años y que no sabía quién era Carolina ni por qué le mandaba fotos. Carolina le mandó nuestra evidencia, las fotos que habíamos tomado de la laptop, las carpetas con su nombre, los documentos. Le explicó toda la situación. Mónica dejó de contestar por varios días. Pensamos que no nos creería o que se asustaría, pero una semana después, Mónica nos escribió diciéndonos que había confrontado a Rodrigo y que él lo había negado todo. Le dijo que éramos unas locas obsesionadas con él, que habíamos sido compañeras de trabajo y que nos había rechazado y por eso lo acosábamos. Pero Mónica era inteligente.
Revisó las cosas de Rodrigo cuando él se quedó dormido. Encontró un celular extra escondido en su maleta de viaje. Lo prendió y ahí estaban los mensajes con nosotras, con otras mujeres, las fotos, todo. Mónica nos mandó screenshots de todo y nos dijo que estaba con nosotras, que ese hombre había arruinado 2 años de su vida y que quería ayudarnos a hacer justicia. Entre las 3 comenzamos a contactar a las otras mujeres que aparecían en las carpetas de la laptop. Algunas nos bloquearon inmediatamente pensando que éramos estafadoras. Otras nos escucharon pero decidieron no involucrarse. Pero 3 mujeres más se unieron a nosotras. Fernanda, la exnovia que había estado con él 1 año. Andrea, una chica que había salido con él 6 meses. Y Paulina, que resulta que nunca fue novia de él, pero le había prestado dinero que nunca le devolvió. Las 6 nos reunimos un sábado en un café en La Condesa. Fue surreal. 6 mujeres diferentes, de edades diferentes, trabajos diferentes, vidas diferentes, pero todas con la misma historia. Rodrigo nos había seducido con el mismo patrón. Atención excesiva al principio, promesas de futuro, viajes de trabajo constantes, peticiones de dinero prestado o para gastos compartidos, y después desaparición o distanciamiento. Fernanda nos contó que ella había terminado con él porque un día lo vio en un restaurante con otra mujer, y cuando lo confrontó, él le dijo que era su prima. Ella no le creyó y lo dejó. Ahora se daba cuenta de que probablemente esa otra mujer era una de nosotras, o alguien más de la lista. Andrea nos contó que él le había pedido 30,000 pesos prestados para una inversión y nunca se los devolvió. Paulina nos dijo que le prestó 50,000 para una supuesta emergencia familiar y después él desapareció de su vida. Hicimos un cálculo rápido entre todas. Solo las 6 que estábamos ahí le habíamos dado a este hombre más de $500,000 de pesos a lo largo del tiempo. Entre transferencias mensuales para gastos, préstamos que nunca devolvió, regalos, viajes que supuestamente pagábamos a medias pero que él nunca ponía su parte. $500,000 de pesos, y éramos solo 6. ¿Quién sabe cuántas mujeres más habría en su historial? Ahí fue cuando Carolina propuso su plan maestro. Ella había estado revisando los documentos bancarios con más detalle y había descubierto algo interesante. Rodrigo tenía registrada una LLC en Estados Unidos, una empresa fantasma que usaba para mover dinero. Esa empresa tenía una cuenta bancaria con casi 2 millones de pesos. Carolina, como contadora, sabía exactamente qué hacer. Nos explicó que si lográbamos acceso a las cuentas de Rodrigo y teníamos sus contraseñas, podríamos hacer transferencias legales hacia cuentas de personas reales que estuvieran dispuestas a devolver ese dinero equitativamente entre todas las afectadas. Técnicamente no sería robo si él nos debía ese dinero. Sería cobrarnos lo que era nuestro. El plan era arriesgado. Necesitábamos sus contraseñas. Necesitábamos tiempo. Y necesitábamos que él no sospechara absolutamente nada. Yo sugerí que tal vez alguna de nosotras podría intentar sacarle las contraseñas de alguna manera, pero Carolina tenía una idea mejor. Ella había visto en la laptop de la condesa que Rodrigo tenía todas sus contraseñas guardadas en un archivo de notas. Si pudiéramos entrar otra vez a ese departamento, podríamos copiar todo. Pero había un problema. Cuando Carolina y yo habíamos entrado esa vez, el departamento estaba vacío. Si Rodrigo estaba ahí, no podríamos hacerlo. Decidimos vigilar. Mónica, que vivía en Querétaro pero venía seguido a la ciudad, se ofreció para hacer el trabajo de espionaje. Durante una semana, Mónica se quedó en la Ciudad de México y vigiló el edificio de la Condesa. Anotó los horarios en los que Rodrigo entraba y salía. Descubrimos que usaba ese departamento como su oficina personal. Iba casi todos los días entre 2 y 6 de la tarde, cuando supuestamente estaba trabajando o en juntas. Carolina y yo planeamos el día perfecto. Un viernes en la tarde, cuando sabíamos que Rodrigo estaría con Mónica en Querétaro, porque le había dicho a Carolina que tenía un cliente importante fuera de la ciudad. Entramos al departamento de la Condesa a las 3 de la tarde.
Teníamos 3 horas antes de que cualquiera de nosotras tuviera que estar en casa para no levantar sospechas. Entramos al departamento y copiamos absolutamente todo. Cada archivo de la laptop, cada documento, cada foto. Carolina conectó un disco duro externo y descargó todo el contenido de la computadora. Encontramos el archivo con las contraseñas. Estaba todo ahí. Accesos bancarios, correos electrónicos, redes sociales, todo. Pero también encontramos algo más. En uno de los cajones del escritorio había una caja metálica. La abrimos y adentro había múltiples identificaciones. Rodrigo Mendoza, García, Roberto Martínez Ruiz, Roberto Campos López, Ricardo Moreno Silva, todas con su foto pero diferentes nombres. También había pasaportes, licencias de conducir, tarjetas de crédito a diferentes nombres. Este tipo no solo era un estafador emocional, era un criminal profesional. Carolina y yo nos miramos y supimos que esto era más grande de lo que habíamos pensado. Ya no solo se trataba de cobrarnos el dinero que nos había quitado. Se trataba de detener a alguien que claramente había hecho esto muchas veces y que seguiría haciéndolo. Fotografiamos todas las identificaciones, todos los documentos. Teníamos evidencia suficiente para arruinar su vida completamente. Salimos del departamento a las 5:30 de la tarde. Nos fuimos a un Starbucks cercano y empezamos a organizar toda la información. Carolina, con su experiencia como contadora, comenzó a rastrear el dinero. Revisó cada cuenta bancaria usando las contraseñas que habíamos encontrado. Descubrió que Rodrigo tenía cuentas en 3 bancos diferentes, todas con cantidades importantes. En total sumaban casi 3 millones de pesos. El plan que armamos era complejo pero factible. Carolina crearía empresas fantasma temporales a nombre de cada una de nosotras, las mujeres afectadas. Esas empresas facturarían servicios de consultoría a la LLC de Rodrigo que había registrado en Estados Unidos. Las facturas serían legales, con todos los papeles en orden. Rodrigo tendría que pagar esas facturas porque de lo contrario enfrentaría problemas fiscales graves tanto en México como en Estados Unidos. Y una vez que el dinero estuviera en nuestras cuentas, simplemente cerraríamos las empresas y el dinero quedaría distribuido entre todas las afectadas. Pero Carolina tenía algo aún mejor en mente. Me dijo que ella quería más que solo recuperar el dinero. Quería exponerlo públicamente. Quería que todo el mundo supiera qué tipo de persona era. Y entonces se le ocurrió la idea que cambiaría todo. Me propuso que después de recuperar el dinero, nosotras 2 abriéramos un negocio juntas. Un negocio de investigación privada, especializado en desenmascarar infieles y estafadores sentimentales. Al principio pensé que estaba loca, pero mientras más me lo explicaba, más sentido tenía. Las 2 teníamos habilidades complementarias. Ella sabía de finanzas, de rastrear dinero, de encontrar irregularidades. Yo sabía de redes sociales, de investigación digital, de encontrar información en Internet. Juntas podríamos ayudar a otras mujeres a descubrir la verdad antes de que perdieran años de su vida y miles de pesos como nos había pasado a nosotras. Le dije que sí. Le dije que me parecía perfecto, que transformaríamos nuestro dolor en algo productivo, algo que ayudara a otras personas. En ese momento dejamos de ser víctimas y nos convertimos en algo más, en aliadas, en socias, en mujeres que no iban a quedarse calladas. Durante las siguientes semanas, trabajamos día y noche en nuestro plan. Carolina empezó a procesar los papeles de las empresas fantasma. Yo comencé a crear una página web y perfiles de redes sociales para nuestro futuro negocio. Lo llamamos Verdad Oculta, Servicios de Investigación Discreta. Todavía no lo lanzaríamos oficialmente hasta que termináramos con Rodrigo, pero ya estábamos plantando las semillas de nuestro futuro. Mientras tanto, seguíamos actuando normal con él. Yo lo recibía en casa los jueves y viernes con la mejor sonrisa, le preparaba de cenar, dormíamos juntos,
y cada noche me costaba más trabajo no gritarle en la cara que sabía todo. Carolina me decía que a ella le pasaba lo mismo, que ver a Rodrigo tocar su panza de embarazada y hacerse el futuro papá amoroso le daba ganas de vomitar, pero que teníamos que aguantar un poco más. Mónica seguía viéndolo los fines de semana en Querétaro. Las otras chicas permanecían al tanto de todo, esperando el momento de actuar. Y ese momento llegó un mes después de nuestra primera reunión en el café. Carolina me llamó un martes en la tarde, emocionada. Me dijo que todo estaba listo. Las empresas estaban registradas, las facturas estaban hechas, el papeleo estaba impecable. Era momento de empezar la transferencia del dinero. Esa noche, Carolina desde su computadora y yo desde la mía, usando las contraseñas de Rodrigo, comenzamos a autorizar los pagos de las facturas que nuestras empresas fantasma le habían enviado a su LLC. Fueron saliendo transferencias de 50,000, de 100,000, de 200,000 pesos, todas justificadas con facturas legales, con conceptos reales, con todo en orden. Si alguien revisaba, parecerían pagos legítimos por servicios profesionales. En 2 días, habíamos transferido 2,400,000 pesos a cuentas que controlábamos nosotras. Lo dividimos equitativamente entre las 6 mujeres afectadas que estaban con nosotras. Cada una recibió 400,000 pesos. No era todo lo que él nos había quitado emocionalmente. Eso nunca se lo podríamos cobrar, pero al menos recuperábamos lo financiero. Yo usé mi parte para pagar mis deudas y poner el resto como inversión inicial en nuestro negocio con Carolina. Ella hizo lo mismo. Después de recuperar el dinero, tuve una sensación extraña. Por un lado, me sentía vengada, victoriosa. Por otro lado, me sentía vacía. Habían sido 3 años de mi vida invertidos en un hombre que nunca existió. 3 años de ilusiones, de planes, de sueños que se habían construido sobre mentiras. Y aunque tenía el dinero de vuelta, y aunque tenía un plan para el futuro, no podía negar que estaba rota por dentro. Carolina me sugirió que fuéramos las 2 a terapia. Ella ya había empezado a ir desde que descubrió todo, porque además estaba embarazada y tenía que pensar en su bebé. Decidí seguir su consejo. Encontré una psicóloga increíble que se especializaba en trauma emocional y abuso psicológico. Sí, abuso psicológico, porque eso era lo que Rodrigo había hecho con nosotras. En terapia, aprendí que lo que él hizo tiene un nombre: fraude sentimental. Y que hay personas que son expertas en eso, que estudian a sus víctimas, que saben exactamente qué decir y qué hacer para ganarse la confianza y el amor. Son manipuladores profesionales, y yo había caído completamente en la trampa. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era mi culpa, que las señales rojas estaban ahí, pero que él era tan bueno en lo que hacía que cualquiera hubiera caído. Empecé a trabajar en mí misma de verdad. Me inscribí al gimnasio, no para verme bien para alguien más, sino para sentirme fuerte, para recuperar control sobre mi cuerpo y mi mente. Empecé a salir más con Sofía y con mis otras amigas que me habían apoyado durante todo el proceso. Empecé a hacer cosas que había dejado de hacer cuando estaba con Rodrigo, como ir a clases de fotografía los sábados, como leer, como simplemente existir sin tener que preocuparme por dónde estaba él o si me estaba mintiendo. Carolina y yo nos hicimos súper cercanas durante estos meses. Nos juntábamos casi todos los días a trabajar en nuestro negocio. Diseñamos nuestro sitio web, creamos nuestros perfiles en redes sociales, empezamos a hacer contenido sobre señales de alerta en relaciones, sobre cómo detectar mentiras, sobre cómo investigar a tu pareja si tienes sospechas. Nuestro contenido empezó a volverse viral. Miles de mujeres nos escribían contándonos sus historias, pidiéndonos ayuda, agradeciéndonos por hablar de estos temas. A los 3 meses de haber descubierto todo, ya éramos 2 personas completamente diferentes. Carolina estaba a punto de dar a luz y había decidido que sería mamá soltera, que su bebé no necesitaba un papá mentiroso en su vida. Yo había terminado oficialmente mi divorcio express,
Había vendido todos los regalos que Rodrigo me había dado y había usado ese dinero para pagar un curso de Community Management avanzado. Las dos estábamos reconstruyéndonos, pero juntas, y eso hacía todo más fácil. Pero todavía nos faltaba la mejor parte del plan: la exposición pública. Habíamos recuperado el dinero, sí, pero Rodrigo seguía por ahí, probablemente estafando a más mujeres, siguiendo con su doble o triple o cuádruple vida. Y eso no podíamos permitirlo. Una tarde de sábado, Carolina, Mónica y yo nos juntamos en un café para planear el gran final. Las otras chicas no podían estar presentes, pero estaban al tanto de todo por nuestro grupo de WhatsApp que habíamos creado, y que literalmente se llamaba Las Estafadas de Rodrigo. Carolina propuso que hiciéramos un video donde las 6 apareciéramos contando nuestra historia, mostrando la evidencia, exponiendo a Rodrigo con nombre y apellidos, o más bien con nombres y apellidos en plural. Yo, con mi experiencia en redes sociales, sabía exactamente cómo hacer que ese video se volviera viral. La pregunta era si estábamos dispuestas a exponernos públicamente de esa manera. Mónica fue la primera en decir que sí. Dijo que ella no tenía nada que esconder, que la que debería tener vergüenza era Rodrigo, no nosotras. Carolina estuvo de acuerdo. Dijo que su bebé algún día crecería y preguntaría por su papá, y ella quería poder decirle con la frente en alto que había hecho lo correcto, que había defendido su dignidad y la de otras mujeres. Yo también estuve de acuerdo. Ya no me daba miedo lo que la gente pensara. Ya no me daba miedo que me vieran como la tonta que se dejó engañar, porque ahora sabía que no era tonta, que era humana, que había confiado en la persona equivocada, pero que había tenido el valor de hacer algo al respecto. Contactamos a las otras 3 chicas. Fernanda y Andrea dijeron que sí. Paulina prefirió no aparecer en cámara, pero nos dio su permiso de contar su historia. Así que éramos 5 mujeres dispuestas a pararnos frente a una cámara y destruir la reputación de un hombre que se lo merecía completamente. Planeamos la grabación para 2 semanas después. Carolina y yo escribimos el guión juntas. Decidimos que yo sería la que hablaría primero, contaría mi historia completa, y luego cada una de las otras chicas compartiría su experiencia. Al final, mostraríamos evidencia. Screenshots de las conversaciones, fotos de los documentos, imágenes de las identificaciones falsas, todo. Conseguimos una productora pequeña que nos ayudó con la filmación. Rentamos un estudio por un día. Llegó el momento de grabar y todas estábamos nerviosas pero decididas. Yo me paré frente a la cámara, respiré profundo y empecé a hablar. Conté todo, desde cómo lo conocí hasta cómo descubrí su doble vida. Conté sobre Carolina, sobre Mónica, sobre las otras chicas. Conté sobre el dinero, sobre las mentiras, sobre el dolor. Hablé durante 20 minutos seguidos. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa en la cara. Me sentía libre, me sentía poderosa, me sentía como si un peso gigante se hubiera quitado de mis hombros. Después le tocó a Carolina. Ella habló con su panza de 8 meses, con esa dignidad impresionante que la caracteriza. Habló sobre cómo había creído que Rodrigo sería el padre de su hijo, cómo había imaginado una familia, y cómo descubrió que todo era mentira. Habló sobre convertir su dolor en fuerza, sobre aliarse conmigo, sobre nuestro negocio. Terminó su testimonio diciendo que su bebé crecería con el ejemplo de una mamá que nunca se quedó callada. Mónica habló sobre la vergüenza de haber sido la otra sin saberlo, sobre cómo ella también era víctima. Fernanda habló sobre las señales que ignoró. Andrea habló sobre el dinero que perdió. Cada testimonio era desgarrador, pero también empoderador. Editamos el video durante una semana. Le pusimos música, efectos, subtítulos. Mostramos las evidencias con las caras y datos sensibles censurados, pero con suficiente información para que fuera creíble.
Al final del video, pusimos información de contacto de nuestro negocio, Verdad Oculta, y un mensaje para otras mujeres que pudieran estar pasando por algo similar. El video duraba 35 minutos. Lo subimos un viernes en la noche, a YouTube, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a TikTok, a todas las plataformas posibles. Y luego esperamos. No tuvimos que esperar mucho. El video explotó. En 24 horas teníamos 500,000 de vistas. En una semana, más de 5 millones. Los medios empezaron a contactarnos. Periódicos querían entrevistarnos. Programas de radio y de televisión nos invitaban. Nuestra historia estaba por todos lados. Pero lo mejor fue lo que pasó con Rodrigo. Empezaron a llegar más mujeres, más víctimas. El video fue como una llamada para que todas las que habían sido engañadas por él salieran de las sombras. En 2 semanas, teníamos contacto con 12 mujeres más. 12. El tipo había arruinado la vida de al menos 18 mujeres que supiéramos. Con toda esa evidencia y todos esos testimonios, finalmente fuimos a la policía. Presentamos una demanda colectiva. Fraude, bigamia, uso de identidades falsas, evasión fiscal. Los cargos se acumulaban. La policía empezó a investigar y descubrieron que Rodrigo, cuyo nombre real resultó ser Ricardo Méndez Vargas, tenía antecedentes en otros estados. Había hecho lo mismo en Guadalajara, en Puebla, en Monterrey. Era un criminal profesional con más de 10 años de experiencia estafando mujeres. Lo arrestaron un martes en la mañana. Carolina y yo estábamos juntas cuando nos llegó la notificación. La policía lo había encontrado en el departamento de la Condesa, tratando de borrar evidencia de su computadora. Se lo llevaron esposado. Había fotos en todos los noticieros. El hombre que nos había hecho creer que era perfecto, ahora estaba en todos lados como el estafador más buscado del año. Pero la historia no termina ahí. 2 semanas después del arresto, yo estaba en un café trabajando en mi laptop cuando alguien se acercó a mi mesa. Era un hombre como de 32 años, guapo, bien vestido, con una sonrisa amable. Me preguntó si yo era Valeria, la del video. Le dije que sí, un poco nerviosa porque no sabía si venía a reclamarme o a decirme algo feo. Pero él me extendió la mano y se presentó. Me dijo que se llamaba Diego y que era abogado. Me dijo que había visto nuestro video y que quedó impresionado con nuestra valentía. Me contó que él se especializaba en derecho familiar y que había tenido varios casos de mujeres víctimas de fraude sentimental, pero que nunca había visto un caso tan bien documentado como el nuestro. Me preguntó si podía invitarme a un café y platicar sobre la posibilidad de trabajar juntos. Me dijo que muchas de las mujeres que veían nuestro contenido necesitaban no solo investigación, sino también representación legal, y que él estaría dispuesto a formar una alianza con Verdad Oculta. Acepté el café. Platicamos durante 2 horas. Diego era inteligente, apasionado por su trabajo y genuinamente interesado en ayudar a las víctimas. Me di cuenta de que no solo estaba ahí por negocios, también había algo más. Me miraba de una forma diferente. Me hacía preguntas sobre mí, no solo sobre el caso. Me escuchaba de verdad. Al final de la plática, me pidió mi número. No para cosas de trabajo, sino para invitarme a cenar. Yo me quedé sorprendida. Llevaba meses sin pensar en nada romántico. Estaba tan enfocada en sanar y en el negocio que no había tenido tiempo ni ganas de conocer a nadie. Pero había algo en Diego que me daba confianza, algo genuino. Le di mi número, me invitó a cenar el viernes siguiente, y contra todo pronóstico, acepté. La cena fue increíble. Diego era todo lo contrario a Rodrigo, transparente, honesto, presente. Me habló de su familia, de su trabajo, de sus metas. No tenía nada que esconder. Cuando le pregunté sobre sus relaciones pasadas, me contestó sin evadir. Me contó sobre su última novia, con quien había terminado hacía un año,
porque querían cosas diferentes en la vida, pero que seguían siendo amigos. Me mostró fotos de su familia en su celular. Me presentó en sus redes sociales cuando subió una foto de nuestra cena. Empezamos a salir. Yo iba con calma, sin prisa, con todos mis sentidos alerta ante cualquier señal roja. Pero Diego era consistente. Cumplía lo que prometía. Llegaba cuando decía que llegaría. Contestaba mis mensajes. Me presentó a sus papás al mes de conocernos. Era real. Y poco a poco, sin darme cuenta, me estaba enamorando otra vez. Pero de verdad esta vez, Carolina también estaba floreciendo. Su bebé nació, una niña hermosa que se llamó Renata. Carolina era una mamá increíble, y nuestro negocio siguió creciendo. Ya teníamos oficina propia, habíamos contratado a 2 investigadores más, y teníamos casos de toda la República. Las mujeres nos buscaban porque sabían que las entendíamos, que habíamos pasado por lo mismo. 4 meses después del arresto de Rodrigo, hubo la audiencia preliminar. Carolina y yo asistimos junto con otras 5 de las mujeres afectadas. Ver a Rodrigo ahí, esposado, con uniforme de prisión, sin ese aire de seguridad y superioridad que siempre había tenido, fue surreal. Nos miró cuando entramos a la sala. Su mirada era de súplica, como pidiendo perdón, pero ya era tarde. Demasiado tarde. Su abogado trató de negociar, de decir que todo había sido un malentendido, que él tenía problemas psicológicos, que necesitaba ayuda, no cárcel. Pero la jueza no se la compró. Con toda la evidencia que teníamos, con todos los testimonios, con los antecedentes que la policía había encontrado, la jueza determinó que Rodrigo, o Ricardo, pasaría a juicio formal y que seguiría en prisión preventiva mientras tanto. Salimos de la audiencia victoriosas. Carolina me abrazó fuerte. Nos habíamos prometido que cuando esto terminara, nos íbamos a tomar unas vacaciones, a celebrar, a disfrutar de la vida que habíamos reconstruido. Y eso hicimos. 2 semanas después, Carolina, Renata, Mónica y yo nos fuimos a Tulum por 4 días. Solo nosotras, la playa, el sol y la certeza de que habíamos salido adelante. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más perfecta. Resulta que Diego, el abogado que conocí en el café, resultó ser mucho más importante de lo que pensé. Mientras estábamos en Tulum, Diego me llamó con noticias increíbles. Me contó que él era parte de un equipo de abogados que estaba trabajando con la fiscalía para construir un caso mucho más grande contra Ricardo. Habían descubierto que él no solo estafaba a mujeres emocionalmente, sino que estaba involucrado en un esquema de lavado de dinero. Usaba a las mujeres como testaferros involuntarias para mover dinero de actividades ilegales. La LLC que tenía en Estados Unidos era solo la punta del iceberg. Había empresas en Panamá, en las Islas Caimán, en Uruguay, millones de dólares moviéndose, y nosotras, sin saberlo, habíamos sido parte de eso. Los departamentos que rentaba, las cuentas bancarias, todo estaba diseñado no solo para mantener su doble vida, sino para ocultar dinero sucio. Diego me dijo que nuestra evidencia, toda esa información que Carolina y yo habíamos recopilado de su laptop, había sido crucial para que la fiscalía pudiera armar el caso. Sin nosotras, probablemente Ricardo hubiera seguido operando durante años. Éramos las heroínas sin saberlo. Pero había más. Como parte del proceso legal, todas las propiedades y cuentas de Ricardo serían confiscadas. Y existía la posibilidad de que las víctimas recibiéramos una compensación económica mucho mayor de lo que habíamos recuperado por nuestra cuenta. Diego estimaba que podríamos estar hablando de varios millones de pesos divididos entre todas. Cuando le conté esto a Carolina, no lo podía creer. No solo habíamos recuperado nuestro dinero, no solo habíamos iniciado un negocio exitoso, no solo habíamos metido a la cárcel a nuestro estafador, sino que además íbamos a recibir una compensación que nos cambiaría la vida. Y entonces llegó el momento más irónico de todos.
3 meses después, cuando el juicio avanzaba, el abogado de Ricardo nos contactó. Quería hacer un trato. Ricardo estaba dispuesto a declararse culpable de todos los cargos si las víctimas aceptábamos un acuerdo de compensación inmediato. Estaba ofreciendo 6 millones de pesos en total para repartir entre las 18 mujeres afectadas que habíamos presentado la demanda. Nos reunimos todas a votar. Algunas querían que Ricardo se pudriera en la cárcel el mayor tiempo posible, sin importar el dinero. Otras querían el dinero y cerrar el capítulo de una vez. Después de 3 horas de debate, decidimos aceptar el acuerdo. Ricardo se declararía culpable, recibiría una sentencia de 12 años de cárcel sin posibilidad de reducción de pena, y nosotras recibiríamos la compensación. Cada una recibimos 333,000 pesos. Sumados a los 400,000 que ya habíamos recuperado antes, yo tenía más de 700,000 pesos. Era más dinero del que había tenido en mi vida. Carolina tenía lo mismo. Y además, nuestro negocio estaba generando ingresos constantes. Decidí usar una parte del dinero para comprar mi propio departamento. Un lugar que fuera solo mío, donde pudiera empezar completamente de nuevo. Carolina hizo lo mismo. Se mudó con Renata a un lugar precioso en la Narvarte, con un cuarto especial para su bebé y una oficina en casa para trabajar en nuestro negocio. Y Diego y yo seguimos saliendo. A los 6 meses de conocernos, ya éramos oficialmente novios. Él conocía toda mi historia, sabía todo mi dolor, y aún así me eligió. Me amó no a pesar de mi pasado, sino con todo y mi pasado. Me enseñó que el amor real no esconde, no miente, no manipula. El amor real es transparencia, es coherencia, es elegirse todos los días con honestidad. Hoy, 2 años después de descubrir la doble vida de Ricardo, mi vida es completamente diferente. Verdad. Oculta. El negocio que Carolina y yo empezamos como un plan de venganza se ha convertido en una empresa seria con 10 empleados. Ayudamos a más de 50 mujeres al mes a investigar a sus parejas, a encontrar evidencia de infidelidades o fraudes, a recuperar su paz mental. Carolina es una mamá increíble y una empresaria exitosa. Renata tiene 2 años. Es hermosa y feliz, y está creciendo con el mejor ejemplo de fortaleza que podría tener. Mónica sigue siendo nuestra amiga cercana, ahora felizmente soltera y enfocada en su carrera como arquitecta. Las otras chicas siguen en contacto con nosotras, cada una reconstruyendo su vida a su manera. Diego y yo llevamos 1 año y medio juntos. Hace 2 meses nos fuimos a vivir juntos, pero esta vez todo se siente diferente. Tenemos cuentas bancarias separadas, responsabilidades claras, comunicación constante. He aprendido a confiar otra vez, pero también he aprendido a no perderme en una relación, a mantener mi independencia, mi negocio, mis amigos, mi vida. Lo más importante que aprendí de todo esto es que perder a Ricardo fue ganarme a mí misma. Fue descubrir de lo que soy capaz cuando decido no quedarme callada. Fue entender que las peores traiciones pueden convertirse en las mejores oportunidades si decides usar ese dolor para construir algo mejor. También aprendí que las mujeres somos más fuertes juntas. Carolina no era mi amiga cuando empezó todo esto, era una desconocida. Pero al aliarnos, al convertir nuestra tragedia compartida en una misión común, nos volvimos hermanas. Creamos algo que no solo nos sanó a nosotras, sino que está ayudando a cientos de mujeres a evitar lo que nosotras pasamos. Y aprendí que la venganza más dulce no es hacerle daño a quien te lastimó. La venganza más dulce es vivir tan bien sin esa persona que tu vida se convierte en evidencia de que nunca la necesitaste para ser feliz. Ricardo está en prisión y seguirá ahí por muchos años. Pero yo no pienso en él. Ya no ocupa espacio en mi mente ni en mi corazón. Cuando me miro al espejo ahora, veo a una mujer completamente diferente de la que era hace 2 años. Veo a alguien fuerte, independiente, exitosa. Veo a alguien que se respeta a sí misma, que pone límites
que no acepta migajas de amor. Veo a alguien que encontró su propósito al ayudar a otras mujeres. Y veo a alguien que volvió a creer en el amor, pero en el amor de verdad. Hace una semana, Carolina y yo dimos una conferencia en una universidad sobre relaciones tóxicas y señales de alerta. Había más de 500 personas en el auditorio, la mayoría mujeres jóvenes. Al final de la plática, decenas de chicas se nos acercaron a contarnos sus historias, a pedirnos consejos, a agradecernos por hablar de estos temas. Una chica de como 20 años me abrazó llorando y me dijo que gracias a nuestro video había tenido el valor de dejar a su novio que la manipulaba. En ese momento entendí que todo había valido la pena. El dolor, la humillación, las noches sin dormir, todo. Porque si nuestra historia puede ayudar aunque sea a una mujer a salir de una relación tóxica antes de tiempo, si puede evitarle a alguien más años de mentiras, entonces todo el sufrimiento tuvo sentido. Si te identificaste con esta historia, si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en tu relación, si alguna vez te hicieron sentir que estabas loca por sospechar, déjame decirte algo. Confía en tu intuición. Las señales siempre están ahí. Y no estás sola. Dale like a este video si te impactó la historia. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sospechaste que tu pareja te ocultaba algo? ¿Qué hiciste? Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta. Historias que te recuerdan que puedes salir de cualquier situación, por difícil que parezca. Y recuerda esto. El día que descubres una mentira es el primer día de tu nueva vida. La vida donde ya no te conformas con menos de lo que mereces. La vida donde tú decides quién eres y con quién quieres estar. La vida donde nadie, absolutamente nadie, puede quitarte tu valor. Carolina y yo fuimos de víctimas a socias, de mujeres rotas a empresarias exitosas. Y si nosotras pudimos, tú también puedes. Nos vemos en el próximo video.